Y con abanico además. Es que si no, lo tengo que despertar. Eso lo sabe Hugo. Buenas tardes. Bueno, yo no me voy a mí no me van a presentar porque menos 2 caras o 3 que hay por ahí detrás, todos me conocen. Soy María Elena Sánchez, vicepresidenta de la coordinadora, profesora de la universidad. Y el tema del alquiler vacacional es un tema que me lleva preocupando 1 año y medio o algo así. Entonces me estoy convirtiendo en, o se está convirtiendo en el tema que voy contando por todos lados. O sea que ya se lo sabe, me escucho. ¿Es la tercera vez? No, pero tiene algunos cambios. Además tiene fotos que tú no viste en La Palma. Y entonces, claro, a mí siempre me dejan para la última. Yo no sé cómo me las arreglo, ¿verdad? En La Palma me pusieron la última antes de la comida, aquí me ponen la última de la tarde. Entonces yo siempre hago un truco. Hugo se lo sabe, que es el de la cremallera y abrirme la cremallera. Entonces hoy, como no le iba a contar lo mismo, lo que hice fue ponerme los zapatos de tacón y hablar desde abajo, ¿no? Para mantener la atención, porque además como alguien no me está atendiendo, le lanzo el abanico, porque esto es un poco de drogadura. Vamos a ver. Yo les voy a hablar del alquiler vacacional, que es un tema que a mí me tiene realmente preocupada y además me parece fascinante, porque es esos temas que van cambiando a medida que lo vas estudiando. O sea que casi cada día que abres el periódico o abres el boletín oficial o abres los repertorios de jurisprudencia te encuentras con una noticia que tiene que ver con el alquiler vacacional. Es decir, es un tema que está vivo, está cambiando constantemente y por eso a mí me produce zozobra, porque yo soy profesora de una asignatura de Derecho Civil que no cambió desde los romanos hasta el año 2015 y a partir de 2015 no paran de movernosla. Entonces me han producido una alteración en mi forma de aproximarme a los temas. Entonces, claro, como les digo, lo tengo que ir cambiando constantemente. Y si eso le une la velocidad de crucero a la que yo hablo, pues imagínense todo el nerviosismo. Entonces, para que Hugo no se aburriera, porque me imaginaba que iba a venir hoy y me escuchó en La Palma hace 2 semanas y en Gran Canaria hace unos meses, he cambiado algunas diapositivas, el orden de algunas de ellas y he cambiado también algunos aspectos de la presentación. Entonces yo la he titulado Luces y sombras del alquiler vacacional porque este no es un contexto académico, estamos hablando de algunas actividades de futuro, de las posibles esperanzas que tiene el Rincón ya, sin tener que esperar a que le den más vueltas, a que el consorcio se vuelva a reunir, a que nos diga que sí podemos o no podemos. Algunas actividades que se pueden desarrollar ya y que pueden aportar algún tipo de rentas a las personas que tienen viviendas abajo. Y es el famoso alquiler vacacional del que ustedes habrán oído hablar un montón en la prensa. Entonces, yo tenía intención de estructurar mi intervención como seguramente ven los que están atrás, no sé, Aurelio y Marcos, que encima usan gafas, y Juan Pedro están muy lejos, pero yo solo haré una pequeña introducción, luego contrapondré el concepto de alquiler de temporada, que es un concepto que nosotros en Derecho Civil teníamos incorporado desde que estudiamos la Ley de Arrendamientos Urbanos, primero del año 64, luego del 94, porque es una figura que siempre ha existido, y eso lo voy a comparar con el alquiler vacacional, que es esa figura nueva que aparece cuando yo les voy bueno, en el momento que se los contaré enseguida. Luego les voy a hablar de la regulación que en las comunidades autónomas se dispensa al alquiler vacacional, y haré especial hincapié en los problemas que plantea desde mi perspectiva, que es la perspectiva de una profesora de Derecho Civil, y luego les haré alguna reflexión ya más general que sí se inserta en esta aproximación, digamos, de los que estamos preocupados, las personas que estamos preocupadas por el territorio, sobre las sombras que a mí me produce el alquiler vacacional o este nuevo modelo de turismo en el que nos encontramos. Y para terminar, si todavía están aquí, les daré o les formularé algunas propuestas de solución. Entonces, la introducción, yo simplemente quiero mencionarles que la situación actual tiene un origen claro, es decir, esta situación de zozobra, de incertidumbre, de qué es eso del alquiler vacacional, me van a poner una multa, porque yo he dado esta charla bastantes veces y las preguntas del público al final son todas, ¿y a mí me van a poner una multa si yo alquilo mi casa en Airbnb? Y yo contesto, yo no tengo una bola de cristal, no se lo puedo decir, y no sé cómo está funcionando el cabildo de la isla donde usted tiene su casa en alquiler vacacional, porque las competencias sancionadoras le corresponden al cabildo, por lo tanto no puedo responderles a esa pregunta, pero sí que les puedo decir cuándo surge el problema del alquiler vacacional. Y surge con las nuevas tecnologías. Si hay algo que influye en esta vida, aparte de Monsanto y aparte de lo que pueda hacer Trump, son las nuevas tecnologías. Eso ha hecho que nosotros tengamos que cambiar toda la aproximación a todas las facetas vitales, pero incluso al derecho, que siempre va por detrás de la realidad, pues también en el derecho nos está produciendo algunas modificaciones importantes. Y eso se pone de manifiesto en esta cuestión, como vamos a ver enseguida. Porque
porque como consecuencia de esa proliferación de los Airbnb, Home Holiday y como quiera que se llamen todas esas plataformas, se pone muy nervioso el sector hotelero de este país y en el año 2013 obliga, bueno, no sé si esa es la palabra que se puede utilizar, pero hace que el legislador estatal modifique la ley de arrendamientos urbanos y expulse de la ley de arrendamientos urbanos un cierto tipo de alquiler de temporada, que hasta ese momento se estaba regulando ahí y no planteaba ningún problema. Por eso digo que el origen de la situación actual está no solamente en la aparición de las plataformas de alquiler vacacional, sino también en la modificación de la ley de arrendamientos urbanos del año 2013. ¿Qué pasa? Para introducir un poco de complejidad en el asunto, nos encontramos con que esa expulsión del alquiler vacacional o del arrendamiento privado para uso turístico, como quieran llamarlo, de esas viviendas, se envía a las comunidades autónomas. Y entonces nos encontramos con que se va a regular por parte de las comunidades autónomas de este país el alquiler vacacional. ¿Qué es lo que pasa? Que en este país tenemos dos tipos de comunidades autónomas. No porque unas sean más chachis y otras menos chachis, sino que unas tienen competencias en derecho civil, y eso viene, se lo explica Aurelio estupendamente, desde los decretos de nueva planta del siglo XVIII o XVII, viene desde ahí que hay algunas comunidades autónomas, en aquella época en el Reino, ahora son comunidades autónomas y las de siempre, Cataluña, País Vasco, Navarra, Aragón, Baleares y Galicia. Mis alumnos se lo tienen que saber porque si no están suspendidos, eso es suspenso en primero un 0, si no te sabes las comunidades autónomas con competencias en materia de derecho civil, y esas comunidades pueden hacer una regulación mucho más amplia que otras comunidades como la nuestra y el resto de las que no he nombrado, que no tenemos competencias en derecho civil. Y enseguida les voy a explicar por qué. Y esto me parece a mí, o esa aparición de los alquileres vacacionales unido a todas estas nuevas líneas aéreas de bajo coste, etcétera, me da la sensación de que están haciendo surgir un nuevo modelo de turismo. Pero esa es una reflexión mía personal que hablo yo con los compañeros muchas veces en los almuerzos en la facultad. Y siempre digo, tenemos que formar un grupo interdisciplinar para estudiar lo que está pasando, porque es verdad que este fenómeno ante el que nos encontramos no lo conocíamos tal y como lo estamos enfrentando en este momento, porque no me digan ustedes que no han abierto ustedes alguna vez el ordenador y de repente les aparece una noticia, un pop-up, una ventana esa que les dice vuelos a París por 24 euros, y dices, ay, me podría ir a París este fin de semana, y yo luego digo, no hagas eso, porque tú qué necesidad tienes de irte a París este fin de semana, pues muy barato que sea, pero yo soy capaz de hacerlo. A lo mejor hay gente que se va a París sin necesitar ninguna y está metiendo más contaminación y además haciendo cosas sin necesidad. Es como Sara, ¿no? Tú pasas por delante de Sara sin criticar a Sara en ningún momento, pero pasas por delante del escaparate, ves la camiseta de 5 euros y dices, ay, qué mona la camiseta, entras y te la compras, y luego llegas a tu casa y dices, ¿yo para qué quería esta camiseta? No la querías para nada, pero te la han vendido. Bueno, pues algo así me da la sensación de que nos están haciendo nosotros con el turismo. Entonces, me parece que era muy interesante alguna de las reflexiones que hizo Fran antes y que se hicieron esta mañana, porque a lo mejor lo que tenemos que hacer es apostar por otro tipo de turismo, no el turismo de masas, el turismo de hooligan, de todo incluido, de que aquí venimos, arrasamos con energía, agua, espacio, etcétera, no dejamos sino esos restos, esa huella, tremenda huella ecológica, y no nos dejan otra cosa, sobre todo si vienes con la pulserita, porque eso sabe que se va todo para las grandes compañías internacionales. Bueno, aquí yo, para que vean que sé hacer un poco de tecnología, les traje algunos ejemplos de plataformas, simplemente para que vieran cómo están proliferando. Yo metí en maldita la hora en Google, puse plataformas de alquiler vacacional, porque ahora me aparecen, imagínense, cada vez que abro el ordenador me aparecen 100 plataformas. Yo lo quería solo para la presentación, pero esa es otra de las consecuencias de los cookies y todas estas diabluras de los informáticos, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que yo ponga en internet ejemplos de plataformas de alquiler vacacional y me aparezcan 100 de repente, significa que está muy difundido. Significa que está muy difundido. Claro, mi reflexión es, ¿esto en qué se diferencia de lo que pasaba hace 20 años o hace 10 años cuando no teníamos estas plataformas? En que yo, si me quería ir al sur una semana, o me iba a la agencia de viajes, o me iba a la zona que a mí me interesaba y veía las informaciones colgadas en los balcones de los apartamentos, o lo veía en el supermercado. Yo me acuerdo de chica, los supermercados de Playa de la Arena, ahí ponían los anuncios de las casas que se alquilaban para el año siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora el tablón de anuncios es mundial, porque es la plataforma, es la red. O sea que la gran diferencia entre lo que pasaba hasta ahora y lo que pasa en estos momentos es el tamaño del tablón de anuncios, que ha pasado de ser local a ser global. Y esa creo yo que ha sido el gran elemento de modificación. Entonces, claro, una se empieza a preocupar por las cosas estas que se empieza a encontrar y
empiezas a decir, bueno, ¿y esto de verdad se utiliza? ¿El alquiler vacacional se utiliza en nuestro país? Pues claro, una cosa es oír hablar de eso, otra cosa es meterte con datos. Los datos yo no sé cuántos son de fiables, yo los saqué del periódico El País, estos son del verano pasado, pero fíjense, el tamaño de los círculos, ahí España la ven en chiquitito, pero bueno, yo les voy a dejar la presentación y como Abel lo va a colgar todo, bueno, lo va a poner en la presentación, se va a ver bien. El tamaño de los círculos es el número de alquileres vacacionales que hay en el país, ¿no? Entonces, como verán enseguida, Andalucía es el que más tiene, seguido de Cataluña, luego va la Comunidad Valenciana y luego en cuarto lugar está Canarias. O sea que es importantísimo el número de viviendas en alquiler vacacional que tenemos. Y esos son datos de 2016, ahora puede haber cambiado, pero yo me imagino que la proporción será la misma, o sea que más o menos se habrá mantenido, solo que donde ponía 25 a lo mejor ahora pasa a 29 o a 30, pero me imagino que habrá aumentado en una proporción similar. Pero lo que quiero decir es que es un fenómeno importante, que es imparable, que nosotros no lo vamos a poder frenar y por lo tanto, a lo mejor los esfuerzos que tiene que hacer el legislador no es el de prohibirlo, sino el de regularlo bien, que es lo que siempre he dicho yo desde que me empecé a ocupar de esta materia. Y este fenómeno es un fenómeno que no se ha parado ahí, como yo les decía, esto es del año pasado, 2016, y teníamos esos números. En 2017, en enero, ya en el periódico El Día decía que ya las reservas para alquiler de vivienda vacacional habían crecido un 5% en 2017. Y eso supongo que es imparable, porque la gente se ha dado cuenta de que es una forma cómoda, barata, y seguramente distinta alternativa de viajar. Y te parece que es chachi porque tú llegas a un sitio, te recibe la dueña de la casa, te enseña la casa, te da un mapa y te dice estas son las líneas de guagua para irte a Santa Cruz o para irte a no sé qué si estás en Tenerife. Yo solamente lo usaba una vez en mi vida, me fui a Malmo, me pareció estupendo porque me recibió la suequita allí y además me dio un trauma porque la chica cogió las maletas y se fue y digo, ¿te vas de aquí? Dice, oh claro, yo te dejo ahora la casa y yo me voy. Dice, el alquiler vacacional es así, yo no sabía cómo funcionaba. Pero es un trato persona a persona y no es lo que se están haciendo por parte de algunas empresas que se han montado el negocio del alquiler vacacional. Pero yo en eso no me quiero meter, quiero centrarme en el alquiler vacacional. Entonces, es una nueva fórmula de turismo, ¿no? Muy cercano a la persona, donde te recibe, insisto, la persona propietaria y te lleva, bueno, te trata, te da unos ciertos mimos. Entonces, yo les decía que esto todo aparece, el problema aparece en el año 2013 cuando se modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos y se introduce una nueva letra en el artículo 5. La Ley de Arrendamientos Urbanos es una ley que fue aprobada en el año 94 para regular los alquileres de vivienda y de locales o de espacios para uso distinto del de vivienda, regulaba de toda la vida el arrendamiento de temporada y en el año 2013, como les digo, el legislador dice, bueno, pues voy a meter un apartadito, una letra nueva, en el artículo 5, que es el artículo que regula cuáles son los arrendamientos que están excluidos, es decir, que no se regulan por la Ley de Arrendamientos Urbanos, que no significa que estén prohibidos, significa que están excluidos, es decir, que los regula otra norma. Aquí lo que pasa es que los canarios o el Ejecutivo Canario ha hecho la interpretación que le ha parecido, pero el otro día tuve ocasión de discutir este tema con profesores sevillanos, además catedráticos de esos de prestigio, que me decían, pero si está excluido, no está prohibido. Digo, eso es lo que yo digo. Digo, pero tú dices a los de derecho público, ellos dicen que excluido es prohibido. Digo, pues no, porque cuando una norma quiere prohibir, usa el verbo prohibir, y cuando quiere excluir, usa el verbo excluir, sobre todo porque en la misma norma se utiliza el verbo prohibir. Entonces, para no ir por los cerros de Úbeda, volvamos. En la Ley de Arrendamientos Urbanos, año 2013, se excluye de la Ley de Arrendamientos Urbanos los arrendamientos o la cesión temporal del uso de la totalidad de una vivienda amueblada que esté en condiciones de ser comercializada inmediatamente y lo que es más importante, la negrita más importante de ahí, que esté comercializada o promocionada en canales de oferta turística. Es decir, lo importante, o sea, el hecho distintivo, el hecho que hace que te expulsen de la Ley de Arrendamientos Urbanos es que tú te promociones en canales de oferta turística. En Airbnb, no pusieron Airbnb porque quedaba muy fuerte, y pusieron una cosa más genérica porque además de Airbnb está Home Holiday, está Home Away, está no sé cómo, bueno, tiene un montón de nombres. Yo Airbnb es el que más me suena, pero hay muchos más, ¿no? Entonces, ese fue el elemento determinante. Se expulsa y dice, y además se somete a su regulación sectorial específica, es decir, vamos a tener que dictar una norma que regule los alquileres vacacionales. Eso es lo que dijo el legislador estatal en el año 2013. Pero al mismo tiempo que introdujo esa letra E en el artículo 5, en la exposición de motivos, en el preámbulo, que es lo que explica por qué se hace una ley, nos dio la pista y nos dijo, ¿por qué hemos hecho esto? ¿Por qué hemos incluido esta letra E en el artículo 5? Porque estaban apareciendo demasiados alquileres vacacionales y esto estaba haciendo competencia a los tradicionales establecimientos hoteleros y eso no nos gusta.
Y a veces pueden tener razón, porque los hoteleros pagan impuestos que les crujen hasta las orejas, por lo menos los hoteleros decentes y que pagan los impuestos. Pero también hay hoteleros, como decía Fran Villar esta mañana, igual que hay agricultores delincuentes, hay profesores universitarios delincuentes, pues también habrá hoteleros delincuentes, pero también habrá gente que alquila vacacional que sea delincuente. Es decir, aquí tenemos que presuponer que todos vamos a cumplir, o sea que vamos a olvidarnos de los delincuentes y vamos a ponernos a todos en el lado regular. Pero aquí se partía de la presunción de que eran unos delincuentes los que hacían alquiler vacacional, porque eso es lo que dice la exposición de motivos. Cada vez es más significativo el uso del alojamiento privado para el turismo, que puede estar dando cobertura a situaciones de intrusismo y de competencia desleal. Y esto va en contra de la calidad de los destinos turísticos y por eso la reforma de la ley propone que queden excluidos de la normativa arrendaticia. Lo que pasa que hay un apartado final que nadie se leyó. Dice, en su defecto, es decir, cuando no estén regulados por normativa sectorial específica, dice en su defecto, se les aplica el régimen de los arrendamientos de temporada que no sufren modificación. Y eso se le olvidó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque los profesores de Derecho Público o porque los políticos de turno, porque los técnicos de las comunidades autónomas se dedican al Derecho Público y se han olvidado de que hay un gran sector del ordenamiento que es Derecho Civil, que es el que regula la relación particular-particular. Si yo le alquilo a Toño, o a Zenaida, o a Fran una vivienda, nuestra relación entre privados está regulada por el Derecho Civil. Ahora bien, lo que yo tenga que comunicarle al Cabildo de Tenerife o al Gobierno de Canarias diciendo he iniciado esta actividad, tengo que tener una serie de permisos, tengo que cumplir con una serie de requisitos, eso se regula por derecho público. Pero aquí se mezcló todo, se metió en un bombo y empezamos a dictar normas a diestro y siniestro en todas las comunidades autónomas. Y así nos va. Entonces, es fundamental, el dato decisivo aquí es saber cuándo estamos ante un alquiler vacacional, porque la ley de arrendamientos urbanos sigue regulando los arrendamientos de temporada, que puede ser la de verano o cualquier otra. Es decir, tenemos que distinguir qué es alquiler vacacional y qué es arrendamiento de temporada. Arrendamiento de temporada, dice la ley de arrendamientos urbanos, es cuando tú arrendas por temporada, que puede ser la de verano o cualquier otra. Es decir, en verano cuando me voy al sur, en Semana Santa cuando me voy al sur, en Navidades cuando me voy a las montañas. Nosotros aquí lo tenemos más limitado porque es el sur y la montaña, no tenemos mucho más, ¿no? Pero ustedes piensen en la península. Es decir, la temporada es una temporada que puede ser, insisto, el verano o cualquier otra. Si me voy 3 días a un sitio, eso es arrendamiento de temporada y estaba regulado desde el año 94 y antes desde el año 64 en la ley de arrendamientos urbanos. O sea que yo no sé para qué tanto lío, ¿no? Entonces, la ley de arrendamientos urbanos no dice cuál es la duración mínima ni máxima del arrendamiento de temporada, no dice no puedes pasarte de 3 meses, no puedes pasarte de 30 días, no puedes pasarte de 2 meses. No dice nada de eso, solo dice que sea de temporada y yo les añado, lo que es decisivo es que no sea para uso permanente de vivienda. Eso es lo que le importa a la ley de arrendamientos urbanos. ¿Por qué? Porque está mucho más protegido, como debe ser un arrendamiento para vivir de la casa donde tú vives, que un arrendamiento donde tú te pasas 3 semanas, o te pasas 2 semanas, o te pasas un mes, porque las circunstancias son distintas. Tú tienes que proteger más al arrendatario, a la persona, al inquilino que se va allí a desarrollar su vida cotidiana, toda su vida, que a una persona que simplemente se va a pasar 2 semanas de vacaciones. Yo creo que es sensato que protejamos más al habitante, digamos, permanente, al residente permanente, que al de veraneo, con independencia de que los dos estén protegidos, pero esa es la diferencia esencial. Entonces, el dato decisivo es que la finalidad del alquiler no sea el de vivienda. Si la casa la alquilamos no para vivir, sino para pasar una temporada, es de temporada y está regulado por la ley de arrendamientos urbanos. Y entonces, lo que dice la ley de arrendamientos urbanos, los datos que nos van a permitir distinguir el alquiler vacacional, que es el que genera los problemas porque es el que hemos regulado aquí, y el arrendamiento de temporada, que es el que regula la ley de arrendamientos urbanos, son dos. Por un lado, el canal de comercialización, el arrendamiento de temporada. Yo llamo a Zenaida por teléfono y digo, Zenaida, te alquilo mi casa del sur durante 3 meses este verano. Eso estaría sometido a la ley de arrendamientos urbanos porque no estoy usando un canal de comercialización turístico. O cuando Zenaida lo lee en el supermercado del Médano, ahora que vive en el Médano, si lee en el supermercado del Médano que hay una casa en alquiler para este verano y ella lo alquila utilizando esa vía, será arrendamiento de temporada. Si utiliza Airbnb, entonces es alquiler vacacional. Ese es un dato, el canal de comercialización, y el otro, la sujeción a una normativa sectorial específica. El arrendamiento de temporada está sometido a la ley de arrendamientos urbanos y el otro a esa normativa sectorial específica. Pero esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, como enseguida vamos a ver. ¿Y qué pasa en las comunidades autónomas? Pues
yo me encontré también, sigue uno estudiándose el tema y como les decía antes, parece que te vienen encima todas las noticias, ¿no? Parece que solo se habla del alquiler vacacional. Y entonces en El País, el año pasado, aparecía esta noticia que decía el calvario de alquilar la propia vivienda a los turistas. Y fíjense lo que yo destaco, que la normativa varía en función de la comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque la propia ley de arrendamientos urbanos, cuando expulsa a los alquileres vacacionales o esos arrendamientos que están promocionados a través de las ofertas turísticas o de los canales de promoción turística, cuando los expulsa de la ley, dice, se tendrá que regular por su normativa sectorial específica. Es decir, esa es una de las notas características. Y esa normativa sectorial específica, ¿quién la elabora? Las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque todas las comunidades autónomas de este país tienen competencias en materia de turismo. Entonces ellos dicen, como tenemos competencia en materia de turismo, vamos a hacer todo lo que esté relacionado con el turismo, ¿no? Entonces, todas las comunidades autónomas lo tienen y han regulado todo. Entonces, como yo les decía al principio, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que distinguir, tenemos dos clases de comunidades autónomas en este país, nos guste o no nos guste. Una, pueden regular los arrendamientos y otras no. Y nosotros estamos entre las que no podemos regular los arrendamientos porque no tenemos competencia en materia de derecho civil. Entonces, ¿qué he hecho yo? Para que ustedes vean cómo se distinguen unas y otras, he escogido tres, lo siento Hugo porque te la sabes, yo me iba a buscar también la de Baleares pero no me dio tiempo, Hugo se la sabe porque ya esto me lo escuchó. He escogido tres, ¿por qué? Primero Cataluña, porque tiene competencias en materia de derecho civil, por lo tanto puede hacer una regulación más amplia, más extensa. He escogido en segundo lugar Andalucía, porque es la comunidad autónoma que más alquileres vacacionales tiene en todo el país, o sea que es la que seguramente tendrá más problemas. He escogido Madrid porque a Madrid le pasa lo mismo que a Canarias, que algunos de los preceptos de su norma reguladora del alquiler vacacional estaban también impugnados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y también han sido anulados como algunos de los preceptos de la Canaria. Allí por otros motivos, pero también se han encontrado con que la norma reguladora de los alquileres vacacionales ha sufrido algunos varapalos. Entonces, esto simplemente es para que lo vean ahí, no es para que lean nada, ¿no? Simplemente para que sepan que en Cataluña hay un decreto que lo regula y un decreto que dice además que estará sometido a la legislación general de obligaciones y contratos porque los catalanes tienen un código civil propio. Entonces, los catalanes ya han regulado los arrendamientos. Entonces, ellos lo que hacen es remitir a su propia normativa sobre arrendamientos, la regulación de las obligaciones y derechos entre las partes, lo que me puede exigir Zenaida, lo que yo le puedo exigir a Zenaida si nosotros celebramos ese contrato, eso se hace en la legislación civil general, Código Civil catalán cuando regula los arrendamientos, pero luego regula en el decreto catalán sobre, se llama establecimientos de alojamientos turísticos y viviendas de uso turístico, ahí regula el alquiler vacacional. Y entonces, ¿qué dice? Pues nos dice cuáles son las viviendas de uso turístico, que son aquellas cedidas por el propietario directamente o indirectamente a terceros de forma reiterada y a cambio de contraprestación económica por una estancia de temporada, una serie de condiciones, y luego dice que las viviendas se tienen que ceder al completo, no por estancias, no por habitaciones, pero ellos lo pueden hacer. Los catalanes pueden decir, se puede ceder toda la vivienda y no las habitaciones concretas, porque ellos tienen competencias en materia de derecho civil, entonces ellos pueden hacer con la propiedad de las partes un poco, casi lo que quieran, nosotros no podemos hacerlo. Y entonces, seguía diciendo cosas. Yo he puesto en rojo algunos preceptos que no han sido derogados, anulados por ningún tribunal, sino que han sido derogados por la propia legislación catalana. Una norma catalana muy reciente del mes de marzo de este año derogó la referencia a que la cesión tenía que hacerse de forma reiterada y a que se considera cesión reiterada cuando la vivienda se cede 2 o más veces dentro del mismo periodo de año. Yo supongo que están al tanto de que en Barcelona hay un montón de problemas con las viviendas vacacionales, pero el problema no se debe tanto a cómo se regula, sino al número de personas que están llegando y sobre todo a los conflictos que se producen dentro de los edificios, porque el turismo que va a Barcelona es un turismo de ciudad, es un turismo de capital, es un turismo que ocupa el centro. Entonces, el problema que se está produciendo es cuando tú vives en un edificio en régimen de propiedad horizontal, como vive casi todo el mundo en este país, y te encuentras a unos niñatos que por la noche entran a las 5 de la mañana, que vienen de fiesta de las Ramblas y hacen pis en los ascensores, porque es que me he encontrado sentencias que te contaban eso, ¿no? Que la gente que hacía pis en los ascensores, que hacía ruido, que hacía fuerza y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que la legislación estatal tiene una solución para eso. O sea, que nosotros teníamos ya una respuesta. Lo que pasa es que la gente se olvida, insisto, no se va a los que nos dedicamos al derecho privado, sino se va enseguida a la sanción, a la multa, a la prohibición, a la exclusión. Pero oiga, pues es que tenemos ya mecanismos que lo pueden resolver, por lo menos en el derecho común, no en el derecho catalán, pero en el derecho estatal tenemos las acciones de cesación de la ley de propiedad horizontal sobre las que luego volveré.
Bueno, entonces tenemos el caso catalán, el caso andaluz, que simplemente se los traje por eso, para que vieran que en todas las comunidades autónomas está pasando, que se está regulando la figura. Los catalanes tienen un decreto del año 2016, o sea que son todos muy recientes, que dice que se excluyen las viviendas contratadas por tiempo superior a 2 meses, es decir, cuando alquilas la vivienda más de 2 meses, ya te consideran que no es vacacional, sino es arrendamiento de temporada directamente, y no lo sometes a esa regulación tan restrictiva. Luego te dice que son viviendas con fines turísticos las que están ubicadas en inmuebles situados en suelo residencial, es decir, las que están en un edificio, por ejemplo, en régimen de propiedad horizontal. Esas viviendas son viviendas con fines turísticos, sí cumple con todos los requisitos del decreto. Luego te dice que las viviendas pueden ser completas o por habitaciones. En Andalucía, a diferencia de Cataluña, se admiten las dos variantes. Yo puedo ceder la casa completa o puedo alquilar solamente alguna habitación. Y luego, esto lo marqué porque a mí me llamó la atención también, como profesora de Derecho Civil, te dice que se tiene que formalizar el contrato por escrito. Y esto es una patada en la frente a la Constitución Española y al Código Civil. Porque si decíamos que las comunidades autónomas no tienen competencia en materia de derecho civil, las comunidades autónomas como Andalucía no pueden decirle a los particulares cómo tienen que formalizar el contrato. Porque aunque ustedes no se lo crean, aquí tengo a Mandy, y tengo a Marcos y tengo a Aurelio, que son 3 juristas insignes, que saben que para celebrar un contrato en España para comprar y vender, yo puedo vender el liceo verbalmente. A mí no me hace falta un escrito, no me hace falta una escritura pública. Basta el acuerdo entre las partes, desde que haya consentimiento, la cosa y el precio, hay contrato. Otra cosa que lo tienes que probar, entonces nos vamos todos a la escritura pública. Pero para realizar el contrato basta el intercambio de la cosa y el precio, el acuerdo de la cosa y el precio. Desde ese momento tenemos contrato, con lo cual, ¿por qué Andalucía tiene que decir que se tiene que formalizar por escrito? Eso no tiene competencias para hacerlo. A mí es que me gusta darle caña a las comunidades autónomas. Bueno, a las comunidades autónomas no, a los que hacen las cosas mal, desde el punto de vista jurídico. Y luego tenemos el caso de Madrid, que tiene el decreto de 2014, que también regula los apartamentos turísticos, define las viviendas de uso turístico. Madrid también tiene muchos problemas, como luego les voy a contar. Y en Madrid ya ha intervenido el Tribunal Superior de Justicia anulando partes de algunos artículos. Lo que hizo la legislación de Madrid fue, a instancias de la presión del lobby hotelero, esto está claro que fueron el lobby hotelero, dijo que no se podían contratar viviendas de uso turístico por menos de 5 días, es decir, de 5 días para arriba sí, pero menos de 5 días no. Pues claro, hay un montón de gente que se va a Madrid un fin de semana porque se va o de fiesta, o se va a un museo, o se va a un partido de fútbol, o se va a un concierto, o se va a lo que sea. Entonces alquila solamente 2 o 3 días. Y claro, eso era una gran pérdida para los hoteleros, si no alquilaban hoteles, sino que se iban a viviendas vacacionales. Y dijeron, vamos a limitarlo, vamos a recortarlo y vamos a impedir que se utilice el alquiler vacacional por menos de 5 días. Pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 4 sentencias, porque el 31 del 5 de 2016 dictó 2, y el 2 de junio de 2016, me parece que son otras 2, dijo que ese inciso era nulo. Dice, eso va en contra de la competencia, de la libre prestación de servicios, y por lo tanto eso hay que anularlo. Entonces en Madrid ahora se puede contratar con alquiler vacacional 1 día, 2 días, 3 días, lo que tú quieras. ¿Y qué pasa en Canarias? Bueno, pues en Canarias tuvimos el famoso decreto de viviendas vacacionales, el 215 del 2015, me parece, o algo así, que se aprobó el 22 de mayo. Esa es una noticia que aparece en La Voz de Lanzarote, porque para no poner el boletín oficial de Canarias. Y luego al lado les pongo ya el boletín oficial de Canarias con el título del reglamento. No está chiquito, pero créanme que ahí está. Y si no, ponen en Google reglamento de viviendas vacacionales y les sale. Entonces, en 2015, en la Comunidad Canaria, el Ejecutivo, es decir, el Gobierno de Canarias, no el Parlamento, el Gobierno de Canarias dicta un decreto que regula las viviendas vacacionales. Y dicta un decreto que regula las viviendas vacacionales y genera un montón de problemas. Entonces, en mi opinión, o desde el punto de vista del derecho privado, que es el que, insisto, a mí me interesa, el que sé un poquito, plantea, digamos, 2 órdenes de cuestiones, 2 órdenes de dificultades. Por un lado, los problemas relativos a las competencias, hasta dónde llegan las competencias de Canarias para regular los alquileres vacacionales, y por otra parte, plantea un problema relativo a cuánto y hasta dónde puede restringir el Gobierno de Canarias los derechos de los propietarios, porque no se olviden de que el derecho de propiedad está contemplado en la Constitución, artículo 33, que garantiza la Constitución, dice que solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, se podrá regular el derecho de propiedad. Claro, aquí nos vamos a encontrar con una regulación que afecta al derecho de propiedad y además no lo hace por ley, sino por reglamento, por un decreto que es de rango inferior a la ley, con lo cual ahí hay cosas que no encajan. Entonces, la cuestión competencial, que es la primera que me genera a mí algunas dificultades. La cuestión competencial nos obliga a distinguir entre 2, me parece a mí, entre 2 aspectos. Por un lado, la actividad turística empresarial y por otro, el contrato de alquiler.
Actividad turística empresarial, todas las competencias del mundo de la comunidad autónoma. La comunidad autónoma es competente para regular el turismo, y además en Canarias. Ustedes imagínense Canarias, Baleares, Andalucía, esas comunidades que además casi que vivimos solo de eso, ¿no? Entonces, la actividad turística está regulada por normativa autonómica y esa normativa autonómica es la que dispone cuáles son los criterios que dicen, por ejemplo, cuando hay habitualidad y profesionalidad en un sector. Eso lo puede hacer la Comunidad Canaria, establecer esos criterios, y también puede establecer los deberes que tiene el empresario turístico o el explotador turístico, como lo quieran llamar, frente a la administración. Es decir, los aspectos, la relación de la persona empresaria con la administración está regulado por derecho canario. ¿Por qué lo dice la Constitución? Porque la Constitución ha remitido, transferido las competencias en materia de turismo a las comunidades autónomas. Entonces, la Comunidad Canaria, como no podía ser menos, puede hacer esto. ¿Qué pasa con el contrato? Relación Zenaida con María Elena. Yo sigo con ella porque es la que me gusta, hoy le tocó a ella. Siempre me cojo una víctima propiciatoria. Yo sé que a ella no le importa. Bueno, pues el contrato que nosotros vamos a celebrar, que necesariamente tiene que estar ordenado por normativa estatal o autonómica si fuera una competencia, una comunidad autónoma con competencias para ello, que no es el caso. Y el contrato, ¿qué es lo que establece? Pues lo que les dije antes, los derechos y obligaciones de las partes. ¿Cuándo me puede reclamar Zenaida a mí que yo haga algo que no habíamos pactado? ¿Cuándo le puedo yo reclamar que me pague el precio porque no me lo había pagado? Todas esas relaciones las establece la normativa estatal y no las puede regular la comunidad autónoma. Entonces, yo me empiezo a encontrar problemas, empiezo a leerme el decreto y empiezo a los ojos, me empiezan a saltar algunos artículos, ¿no? Entonces me encuentro el artículo 12, que copia un poquito el artículo andaluz, que dice que los contratantes tendrán que firmar por escrito un contrato. Pero ¿cómo que firmar por escrito? Si los contratantes están de acuerdo, no necesitan ningún escrito. Esto de todas maneras no es muy grave, pero es una manifestación de lo mal que lo ha hecho el legislador canario, porque está metiéndose en camisa 11 varas, es decir, está regulando donde no debe. Entonces, yo supongo que lo hacen, esta exigencia de constancia escrita, supongo que lo hacen para tener una prueba, para garantizar los derechos del usuario turístico, del consumidor turístico, que viene y quiere demostrar que ha contratado, pero en realidad no lo podía hacer. No lo podía hacer, no podía decir que el contrato se tiene que hacer por escrito, porque eso va en contra del artículo 1278 del Código Civil, que dice que los contratos son obligatorios entre las partes contratantes desde que existe el consentimiento de la cosa y el precio. Luego tenemos el artículo 10, que es maravilloso, las reglas en materia de equipamiento mínimo. Este es mi favorito. Ustedes se leen este artículo y dicen, en mi vida podré poner yo un alquiler vacacional, porque les dice que tiene que tener tabla de planchar, un espejo de cuerpo entero, perchas de material indeformable, las camas de 40 y no sé cuánto por no sé qué, no sé cuántos juegos de sábana, no sé cuántos juegos de toalla. Y digo, pero bueno, ¿pero quién va a poder poner eso? Las empresas, quiero decir, es imposible. Bueno, pues en todas estas reglas en materia de equipamiento mínimo, la sentencia famosa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que se dictó, la tengo por aquí, el 21 de marzo de 2017, es decir, hace 2 meses y un poquito, la sentencia dijo que no había ningún problema, porque eso, dice, es gracioso porque les voy a leer alguna parte, dice, es un equipamiento que habitualmente se encuentra en una vivienda y que está asociado al producto, dice, sin perjuicio de que pueda pensarse que en algunos aspectos el reglamento ha sido un poco puntilloso, tablas de planchar y perchas de material indeformable. Es que, ¿cuáles son las perchas deformables? Es que a mí me hace una gracia. Yo, las de verga. Pero vamos a ver, pero es que llegar hasta ese nivel de detalle parece un poquito excesivo, ¿no? Es como ensañarse con el propietario, ¿no? Es como considerar que lo vas a hacer mal. Entonces, bueno, esto sin embargo, la sentencia canaria dijo que no tenía ningún problema, dice que este artículo estaba bien. ¿Qué pasa con la sentencia canaria? Que ya nos anunció el gobierno que lo va a recurrir. La sentencia esa, que anula un montón de artículos del reglamento, y ahora les voy a enseñar qué artículos anula, anunció el gobierno a la semana o algo así, en plazo, que lo iba a recurrir ante el Tribunal Supremo porque le parecía que tenía razón Canarias y que no tenía razón el Tribunal Superior de Justicia. Pero vamos a ver cómo tiene más problemas. Claro, hace referencia ese decreto canario al contenido del contrato, ¿no? A las perchas indeformables, al espejo de cuerpo entero, a las 2 camas, a las sábanas, a las toallas, a la tabla de planchar, que son cosas, insisto, maravillosas. Imagínense el guiri que viene aquí pensando en la tabla de planchar. ¿Ustedes habrán visto alguna vez a un guiri planchando? Vamos a ver si llevan arrugas hasta... lo llevan hasta las orejas, que es una cosa maravillosa, pero bueno, no importa. Entonces, nosotros nos hemos empeñado en regular mínimamente, con todo detalle, el contenido del contrato. Claro, estas referencias al contenido contractual
unido a que la propia ley de arrendamientos urbanos, en ese artículo 5E, que les dije que se introdujo en 2013, expulsa de la ley de arrendamientos urbanos a esos alquileres y dice que lo somete a una normativa sectorial específica, han hecho surgir la creencia, es como una especie de bulo, una cosa así maravillosa, de que tenemos un nuevo tipo contractual autonómico, el contrato de alquiler vacacional, pero es que nosotros no podemos hacerlo, no cabe en la Comunidad Canaria porque no tenemos competencia. Insisto, podemos regular todos los aspectos empresariales que queramos, los aspectos de relación del empresario turístico con la administración, pero no la regulación entre las partes. Entonces, claro, se ha generado, es una especie de leyenda urbana, como los gambusinos, ¿no? Que dicen que habían gambusinos cuando eran chicos, te soltaban en las calles y dicen, vienen los gambusinos, pues lo mismo es el alquiler vacacional, es como el gambusino. Y fíjense que esto no es una cosa nueva, o el decir que los contratos solo se pueden regular por la legislación estatal no es algo que se me acaba de ocurrir a mí, porque yo no soy tan lista. Lo dijo el Tribunal Constitucional en el año 1982, hay una famosa sentencia que empieza a preocuparse de lo que estaban haciendo las comunidades autónomas, plena efervescencia de las autonomías, los primeros años, acuérdense que nosotros somos del 81, en el 82 dijo ya el Tribunal Constitucional que la regulación de las condiciones de la contratación o de las modalidades contractuales, esto sería una modalidad contractual, el alquiler vacacional, corresponde al legislador estatal. Lo dijo el Constitucional. Y además dijo luego, la creación de derechos y obligaciones entre las partes también es de competencia estatal. Por lo tanto, lo que se pase de ahí es alterar el 149.1, regla octava de la Constitución, y está mal hecho. Lo que pasa es que, claro, como es un decreto, no tuvimos que ir al Constitucional, sino que bastaba con ir al Tribunal Superior de Justicia, porque al ser el decreto de rango inferior a la ley, no hace falta recurrir al Tribunal Constitucional porque tienes ya el Tribunal Superior de Justicia para cargarte. Entonces, como una especie de recapitulación, ¿qué es lo que no podemos hacer en Canarias? No podemos establecer el contenido del contrato, ni tampoco crear un nuevo tipo contractual. No lo podemos hacer. Y esto me encanta decírselo a los funcionarios. Carlos, yo no sé, yo creo que tú, en el plan, ustedes no tienen competencias en la materia, ¿no? Con lo cual no te vas a meter conmigo. Bien, no, porque como aquí también tenemos gente de la administración, no quiero yo tampoco que luego me den en la cabeza, ¿no? Pero además yo sé que no tienen la culpa. Esto vino de donde vino de la Consejería de Turismo, no vino desde el plan. Entonces, lo único que podría hacer la Comunidad Autónoma Canaria es regular la actividad administrativa relativa a la vivienda turística vacacional. Por ejemplo, el libro de reclamaciones, las hojas, la licencia municipal de actividad de apertura, la lista de precios oficiales, ese tipo de cosas. Incluso la famosa V, que a la gente no le gusta, la VV, que si es en fondo morado, en fondo no sé qué, no sé cuánto. Eso que lo regule la Comunidad Autónoma, no hay ningún problema, porque son aspectos relativos a la actividad empresarial, ¿vale? Eso sí. Pero lo que no puede hacer, insisto, es regular los derechos y obligaciones entre las partes. Y entonces, a pesar de todo eso, parece que nosotros en Canarias nos hemos dotado del régimen sectorial específico. Es decir, a pesar de que no podemos, a pesar de todo lo que yo les he dicho, que creo que soy bastante convincente, porque si no les empiezo a dar, a pesar de todos los pesares, pues parece que nos hemos dotado de un régimen sectorial específico. ¿Por qué? Porque si ustedes se van al reglamento de viviendas vacacionales, se van a encontrar con que en el artículo 2A nos dice que las viviendas vacacionales son viviendas amuebladas y equipadas en condiciones de uso inmediato, que es lo mismo que decía el artículo 5E de la Ley de Arrendamientos Urbanos cuando las expulsaba, que reúnan los requisitos previstos en el reglamento y que se comercialicen o promocionen en canales de oferta turística. Es decir, a pesar de que hemos concluido que no se puede, nosotros lo hemos hecho, la Comunidad Autónoma Canaria lo hemos hecho. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos encontrando con una figura distinta al arrendamiento de temporada, que es la que yo creo que se debería haber aplicado, y la única diferencia entre el arrendamiento de temporada y este alquiler vacacional está en el mecanismo que utilizamos para la promoción, es decir, que aparezca o no en la plataforma. Si tú no quieres tener problemas, no sales en Airbnb, pero si no sales en Airbnb no te alquilan ni el tato. Entonces, claro, si tú quieres tener un poco de publicidad, pues te pones en Airbnb o en todas las plataformas del mundo mundial, y entonces ahí es donde está el problema. Pero yo les voy a dar una solución, bueno, se las dio ya al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no se preocupe. Entonces, el reglamento, ese reglamento de viviendas vacacionales, contenido en el decreto 200, no sé si es 215 o 225 del 2015, de 22 de mayo. 113. Ay, pues yo pensaba que era 215. Bueno, da igual, es 113. El ámbito de aplicación del reglamento está definido en el artículo 3.1 y dice: este reglamento se va a aplicar a las viviendas situadas en Canarias que cuenten con las preceptivas licencias. Que no puede estar regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos, porque el artículo 5E dice: no voy a regular
los arrendamientos que estén regulados por normativa sectorial específica, y como la ley, el reglamento está regulando esas viviendas, pues estás expulsado de la ley de arrendamientos urbanos, pero tampoco puede estar regulado por el decreto autonómico, porque la Comunidad Autónoma Canaria no tiene competencias en materia competencial, con lo cual nos hemos hecho la picha un lío, si me permite la expresión, ¿no? Hemos dado una vuelta para decir, entonces, ¿quién lo regula? Entonces, como la normativa autonómica no puede regular el contenido contractual, tachán, tachán, ¿quién va a regular el arrendamiento? La misma LAU. Es decir, nos vamos a donde empezamos. La misma ley de arrendamientos urbanos que te había expulsado, te recupera, porque como Canarias no tiene competencias en la materia, no le queda más remedio, porque lo dice el preámbulo, de decir, bueno, pues vuelvo a regularte por la LAU, por la normativa de arrendamiento de temporada. Lo dice la exposición de motivos, el preámbulo, el apartado 2, infine, y además, bueno, pues si te vas a la ley de arrendamientos urbanos, te dice los arrendamientos de temporada se van a regular en primer lugar por las normas dispositivas de la ley de arrendamientos urbanos, luego por lo que digan las partes, luego por el título tercero de la ley de arrendamientos urbanos, que es un título dispositivo, es decir, las partes pueden disponer, pueden modificarlo, y luego por el Código Civil, es decir, que estamos volviendo a la legislación estatal básica, o sea, que tanto viaje para volver al principio de todo, o sea, que es una cosa, una pérdida de energía y de tiempo. Ahora, yo me he divertido este año, que ustedes no se imaginan. Esto me ha costado ponerlo en orden, pero yo me lo he pasado bien, porque a veces es bueno dar caña. Pero ellos decían que tenía más problemas la legislación, el decreto canario. No solamente tiene los problemas competenciales, ay Dios, a ver, que estoy saliendo del foco, lo estoy volviendo loco al hombre. Bueno, les decía que tenía dos tipos de problemas, hay dos clases de problemas, los que se refieren a la cuestión competencial, que las hemos resuelto, no tenemos competencias en la materia y por lo tanto el contenido contractual tiene que estar regulado necesariamente por legislación estatal, pero tenemos también los problemas relativos a las restricciones al derecho de propiedad. Y este es el artículo más maravilloso de todo el reglamento de viviendas vacacionales, el artículo 3.2, y que bueno que hoy no estamos a José Santana, que no me puede dar en la cabeza. El artículo 3.2 dice que están expresamente excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento las edificaciones situadas en suelo turístico que estén ubicadas dentro de las zonas turísticas. Y yo digo, ¿y si tú excluyes las casas que están en suelo turístico? ¿A dónde se va la gente? ¿A Granadilla? ¿A Aguamansa? Empiecen a pensar en zonas de medianía, porque vamos a ver, los suelos turísticos es donde quieren venir los turistas, ¿no? Porque por eso son turísticos. Entonces es un poco surrealista que el reglamento de viviendas vacacionales diga que quedan excluidos del ámbito de aplicación del reglamento las viviendas vacacionales. Entonces fue cuando mis amigos sevillanos me dijeron, pero si los excluye los estás devolviendo a la ley de arrendamientos urbanos. Digo, sí, eso es lo que entiendo yo, lo que entiendes tú porque somos profesores de civil, pero en Canarias lo que entendieron es que estaba prohibido. Y eso es una locura, eso no entra en ninguna cabeza, eso es, vamos, no entra en ninguna cabeza de derecho civil, entra en las cabezas del derecho público. Entonces, claro, por eso estamos ahí, nosotros unos y otros, tan peleados, ¿no? Bueno, ese apartado fue declarado nulo por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Lo que pasa, está ahí chiquitito, chiquitito, porque está... Pero no lo hace, como sostengo yo, porque... es un disparate, vamos, a mí simplemente me parece que es disparatado, que no se puede hacer. Ellos lo que sostienen, bueno, y me parece bien, lo consideran prohibido, no lo consideran excluido como considero yo, que yo lo mando a la ley de arrendamientos urbanos, ellos consideran que está prohibido y dicen, y eso no se puede prohibir porque infringe el artículo 38 de la Constitución Española, que habla de la libertad de prestación de servicios, sobre todo después de la famosa directiva Bolkestein, de la que se llenó la boca a todo el mundo, ¿no? Si tú tienes libertad de prestación de servicios, lo que no puedes hacer es limitar que tú ofrezcas viviendas vacacionales a donde quieren ir los turistas, que es en el suelo turístico. Es un poco un contrasentido. Entonces, ese precepto fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Dice que está en contra de la libertad de empresa y la libre prestación de servicios. En mi opinión, es que no hacía falta. En mi opinión, lo que hubiera sido mucho más fácil, sin tener que llegar a la infracción de la libertad de empresa, libertad de mercado, libertad de lo que sea, era decir, vamos a ver, si yo lo excluyo usando el verbo excluir y en otros apartados del decreto usado el verbo prohibir, yo no lo estoy prohibiendo, lo estoy excluyendo y por lo tanto se lo estoy devolviendo a la ley de arrendamientos urbanos donde nunca debía haber salido. Entonces es que este precepto es que ni siquiera lo hubiera anulado, lo hubiera interpretado de otra manera, pero bueno, ya que lo anularon, está anulado, por lo tanto la gente que tiene casas en el Médano, en las Américas, en el Puerto de la Cruz, en todas las zonas turísticas las puede alquilar con alquiler vacacional, de momento, porque como está anulado, no hay nadie que lo prohíba, eso sí, pagando los impuestos, que esa es la parte importante. Bueno, más problemas desde el punto de vista de las limitaciones a los derechos del propietario. Otro de las graves inconvenientes con los que se encontraba este decreto, desde mi punto de vista,
que vulneraban el derecho de propiedad era la restricción injustificada que se establecía, que decía que solo se podía ceder íntegramente a una persona, no podíamos alquilar por habitaciones, como si se permite en Andalucía. El decreto canario obligaba a alquilar íntegramente toda la casa y decía, y no se puede alquilar una habitación suelta, que era una fórmula que tenía un montón de señoras en Santa Cruz, me consta, porque me lo han dicho amigos, señoras viudas en Santa Cruz, más señoras viudas que señores viudos, entonces las señoras viudas alquilaban un montón de habitaciones y así tenían un complementito de renta. Bueno, pues eso no lo podían hacer porque prohibió el reglamento de viviendas vacacionales que tú cedieras una habitación, tenías que ceder la vivienda completa. Pues el Tribunal Superior de Justicia anuló también este precepto y dice que las razones es lo mismo, ¿no? Dice la intervención administrativa en la calidad del producto no está justificada y se vulnera la libre oferta de servicios. Dice que no hay ninguna razón que justifique que se obligue al cliente a alquilar toda la casa si quiere alquilar solo una habitación. También lo declara nulo. Y ahora voy a empezar a terminar porque ya llevo 42 minutos y a ver si en 45 acabo. Yo puedo seguir, ¿eh? Yo le puedo seguir dando vueltas, sí. Es que soy entretenida, Toño, tú no lo sabías, él no me había oído nunca. Entonces, en las sombras del alquiler turístico, yo les dije que iba a hacer, esta ya es una reflexión más general, ya no es tan centrada en los aspectos técnicos, sino más bien en la que se nos viene encima, que tiene más que ver con lo que hemos visto a lo largo del día de hoy, ¿no? A mí me parece que el alquiler vacacional como respuesta, como solución a muchas personas que tienen viviendas disponibles, es estupenda, porque te permite un complemento de renta y hay un montón de casas en el rincón que podrían alquilarse ya como vivienda vacacional, porque eso no lo prohibió nunca ni el plan especial, ni la ley, ni nadie. Otra cosa es que la administración lo interpretara como lo interpretara, pero como no los tenemos aquí para echarles la bronca, pues lo decimos en el vídeo y ya se los iremos a contar. A mí no me importa, Toña, ¿no? Ya no me pueden hacer nada, soy mayor. Entonces, los problemas que yo creo que se pueden vincular al alquiler turístico y sobre todo a este turismo desaforado que estamos viviendo últimamente, porque yo creo que esto al final tiene alguna relación con esto que nos está pasando, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, bueno, yo aquí los problemas que veo desde el punto de vista jurídico son más técnicos relativos a la normativa, o sea que no son esos problemas más de trasfondo filosófico, ¿no? Los problemas jurídicos son que se está restringiendo a los derechos de los propietarios, se está limitando la competencia por vía normativa, cuando a lo mejor no se debería hacer, a lo mejor lo que hay que hacer es regular para dar calidad, pero no limitar ni excluir. Entonces ese es un problema que yo le veo, esas restricciones. Luego, la falta de solución a los problemas de convivencia turistas residentes, a la que hice referencia antes, ¿no? Los problemas que se están viendo en esos centros de las grandes ciudades, donde esas hordas de bárbaros, porque son hordas de bárbaros, porque piensen en Lloret de Mar, ¿no? Cuando vienen estos chicos a las despedidas de soltero o al fin de semana de botellón, que creo que los saca un avión de Londres o de Manchester, los deja allí el viernes por la tarde y los recoge el domingo, ni siquiera utilizan un hotel, sino que están tirados por las calles. Bueno, cuando utilizan un alquiler vacacional, esos chiquillos están generando problemas de convivencia con los residentes, con las personas que habitan allí. Entonces, no se ha solucionado adecuadamente, pero yo creo que porque no se ha sabido utilizar los mecanismos que ya teníamos, porque insisto, la ley de propiedad horizontal, que es la ley que regula las viviendas que están en régimen de propiedad horizontal, ya tiene una acción maravillosa que es la acción de cesación, pero el otro día lo comentaba con un compañero juez que tiene un problema de convivencia de turistas con residentes y me decía, dice, ay, es verdad, ni siquiera los jueces se lo habían planteado porque yo creo que no tenemos la cultura de utilizar los mecanismos que tenemos, sino que nos vamos a las multas, no sé qué. La acción de cesación es maravillosa. Si tú no cumples con lo que el apercibimiento del presidente de la comunidad de propietarios, si eres inquilino, te vas, se acaba tu contrato de arrendamiento. Lo tiene que decidir un juez, pero se acaba el contrato de arrendamiento. Y si eres propietario, te puede privar el juez del uso de la vivienda por 3 años, fuera de la casa, pagando los gastos de comunidad, pero 3 años sin poder usarla, con lo cual es un mecanismo potentísimo. Lo que pasa es que el personal no lo tiene en la cabeza porque se olvida de lo importante que es el derecho civil, porque no vinieron a mis clases. Eso es lo que les pasa. Bueno, y otro problema jurídico es la invasión de competencias estatales por la normativa autonómica. Estos son los problemas técnicos jurídicos, les estoy resumiendo la parte de la que les he hablado hasta ahora. Pero ahora vienen los problemas turístico-empresariales, ¿no? La perspectiva del empresario, de los hoteleros que se mosquean, ¿qué es lo que pasa aquí? Claro, tenemos un problema que es el control de calidad de los alojamientos. Vivimos del turismo. Pues si hay que poner controles, ponemos los controles. Pero que no sean machangadas, que no sean las perchas indeformables, que sea un control de la calidad, de que se ofrezca un producto de verdad que sea acorde con lo que quiere el cliente, ¿saben? Pero no locuras esas puntillosas, como decía el magistrado ponente de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.
Y luego también se plantea ese problema de competencia desleal, porque sí es verdad que a los hoteleros se les exige que cumpla hasta el último punto del último reglamento, y aquí hay un montón de gente que está metiendo turistas en la casa, mogollón, sin cumplir, no sé qué. Lo bueno que tienen las plataformas, por lo menos Airbnb, en lo que yo conozco, es que luego te valoran. Y si te portas mal, no te lo vuelven a alquilar. Y si a ti no te gusta la casa, tú lo pones en Airbnb, esta casa no me gusta y esa casa no la va a alquilar la gente. O sea que hay una especie de autorregulación del mercado. Pero es verdad que si nosotros estamos empezando a desarrollar la actividad de alquiler vacacional como actividad empresarial, que nos aplique los impuestos de actividades empresariales y que no nos digan, como yo he oído a montones de gente que están sacando fortuna, estos son rendimientos del capital inmobiliario porque tributan mucho menos. No, usted entonces va y paga los impuestos que le corresponde pagar. Eso yo creo que es una cuestión importante. Y luego, desde la perspectiva ya social, humana, que es a mí, en el fondo, la que me preocupa de verdad, tenemos dos problemas. Los aumentos de los precios de la vivienda y de los alquileres. Por ahí ha empezado a pulular un estudio de unos profesores de Baleares que dicen que eso no es verdad, que los precios de la vivienda y los alquileres están subiendo porque en España está subiendo otra vez la economía, estamos mucho mejor, no sé qué, no sé cuánto, tal. Pero claro, yo leí ayer, no me fui mucho más lejos, ayer en el periódico me encuentro una noticia que dice que es verdad que están subiendo los precios de la vivienda. En Canarias los cifraban en torno al 5%, que habían subido los precios de las viviendas en la comunidad autónoma, pero ha disminuido el número de compraventas, con lo cual, pues tampoco esos datos de Baleares, tampoco, de ese estudio hecho en Baleares, tampoco estaba tan claro. Lo que sí me consta, porque además lo ves, es el aumento del precio de la vivienda. Yo me metí en el INE y vi cómo habían subido, le contaba el otro día, lo contaba en La Palma y Hugo ya lo sabe, me metí a ver cómo habían subido los precios de los arrendamientos y esos datos no los daban. No sé si es que ellos esperan a tener una serie más larga, pero en 2017 no pude ver cómo habían subido. Entonces me metí en otras plataformas, estas plataformas de alquileres de administraciones de fincas, ¿no? Y ahí sí que ponía cómo en Canarias había subido, se había disparado el precio de los alquileres en algunas zonas concretas de Canarias. Sí, bueno, y no en Canarias, pero en Baleares, en Ibiza. El otro día leí la noticia de que el año que viene no van a tener maestros, porque los maestros dicen, nosotros no ganamos lo suficiente como para pagarnos un alquiler para vivir en Ibiza. Y creo que policías tampoco, los policías tampoco van a ir, los policías a los que no les dan casa, porque no tienen dinero para pagar el alquiler. Pero es que me contaron que estaban alquilando una California por 700 euros al mes. 700 euros al mes una California. Entonces, ¿eso qué significa? Pues gentrificación y turistificación, esas palabras nuevas, que bueno, gentrificación es una palabra que viene de antigua, más Luz Marina, tenemos una compañera de la coordinadora, geógrafa, buenísima, que lleva muchos años estudiando la gentrificación, cómo se expulsa a los residentes tradicionales de los centros. Antes era para renovar el centro urbano y hacerlo fetén y vendérselo a las high class, ahora es porque la high class también se está marchando de los centros de las ciudades, se están yendo para afuera y se lo estás alquilando a guiris que se vienen a pasar 3 días. Entonces yo lo contaba el otro día, el centro de Madrid, que antes era un sitio maravilloso y estupendo, ahora está lleno de tiendas de ecodiseño, comida de eco no sé cuánto, es todo súper pijo, súper maravilloso, pero ya no encuentras dónde comprar una bombilla, se te funde una bombilla en tu casa y tienes que irte hasta el Corte Inglés a comprar una bombilla, porque no hay una droguería en el centro de Madrid, y está pasando en los centros de la ciudad. O sea, que son cosas que vas notando, ¿no? Entonces yo lo llamo la disneylandización de los espacios, ¿no? Nos estamos convirtiendo esos centros en Disneylandia. ¿Disneylandia qué es? Un decorado. Tú vas, te sacas la foto con Mickey Mouse, o te sacas la foto en Madrid, pues en la Puerta del Sol con el oso y el madroño, te sacas la foto debajo del beso de las campanadas, y esa es toda la cultura que tú te llevas de Madrid. Me parece que es un poco triste, ¿no? Entonces aparece el síndrome de Venecia, que le gusta nombrar a Toño, y a mí, yo lo encontré hace poco, porque claro, empiezas a ver estas cosas y te empiezas a preocupar. Y entonces, aquí traigo una foto que es representativa, ustedes no la ven muy bien, pero eso es el canal de la Giudecca en Venecia. Ahí está la Basílica de la Salud, la Iglesia de la Salud, la Punta de la Aduana, el canal grande y el canal de la Giudecca. A mí es que me gusta mucho Venecia y cuando puedo me voy. Qué pena que no está Peter, porque Peter se lo sabe bien. ¿Me voy por 3 días? No, perdona, yo es que vivía en Bolonia, entonces cogía el tren y no consumía, con el tren además no se consume mucho eso. Pero claro, a mí me daban pánico cuando yo estaba en el canal de la Giudecca y veía esos transatlánticos entrar, porque cargan más gente de los que viven en Venecia. Venecia, dicen que de aquí a 2030 no va a quedar ni un veneciano viviendo en Venecia. Se están marchando, porque en el panadero, donde estaba el panadero, ahora hay un señor que vende cristal de Murano, donde estaba el carnicero, ahora hay uno que vende máscaras, donde estaba no sé quién, hay uno que vende botellas de agua, y ya no queda ciudad, ya no queda ciudad. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Espérense que a ver si me sale.
que los propios venecianos están diciendo nos vamos. Esto es el puente de Rialto, en el Canal Grande, ¿no? Ven Exodus. Dice nos vamos, los venecianos nos vamos a ir de la ciudad. Entonces, creemos que de verdad vale la pena morir de éxito, porque eso es lo que le ha pasado a Venecia. Es una ciudad seguramente de las más bonitas del mundo, pero se está despoblando. Y si dentro de poco solamente queda la fachada, la ciudad se viene abajo, porque eso no hay quien lo resista. Entonces, creo que tenemos que hacer una reflexión sobre hacia dónde estamos yendo, ¿no? Y bueno, no hace falta irse tan lejos como Venecia. Me encuentro estas fotos, esto es en la Puerta del Sol, unos guiris de estos de fin de semana que llegan, seguramente después de una noche borrachera, y se ponen a coger sol en la Puerta del Sol, ¿no? Entonces, claro, en la Puerta del Sol, claro, sí. Esto es una noticia reciente de mayo, y claro, ya vemos algunas consecuencias, manifestaciones de barrios enteros o de centros de ciudades diciendo váyanse, no queremos más turistas. Y en Madrid han estado muy simpáticos, ¿no? Yo he visto un montón de manifestaciones, todos disfrazados de turistas con maletas, con controles, caminando por el centro de la ciudad. Entonces, yo creo que el desafío es importante, estamos en un momento de verdad que es histórico. Toño, me estoy pasando, pero a ti no te importa, ¿no? Bueno, como tú eres el que manda. Claro. El desafío es importante, pero yo creo que hay que lograr una regulación equilibrada, y eso es lo que tenemos que conseguir, una norma que de verdad equilibre todos los intereses en juego. Eso es dificilísimo, pero yo creo que se puede hacer, o por lo menos hay que intentarlo. Entonces, ¿cuáles son los intereses que yo creo que tenemos que equilibrar? Primero, el de los propietarios, que tienen derecho a obtener un rendimiento equilibrado, una renta que sea razonable por sus propiedades. Todo el mundo quiere obtener un rendimiento por su propiedad, la está manteniendo, igual que los propietarios del Rincón están manteniendo las fincas y quieren obtener un rendimiento, una compensación por eso. Bueno, pues todos los propietarios quieren obtener un rendimiento adecuado por su propiedad. Pero en el caso de las viviendas, esto se tiene que conjugar con otro derecho constitucional, que es el derecho a una vivienda digna. A una vivienda digna que puedas pagar a un precio razonable. Yo no me puedo, si soy maestra, no me puedo ir a Ibiza pagando 1.200 euros de alquiler, porque entonces no vivo. ¿Qué como? Me comeré la arena de la playa, ¿no? Porque si pago 1.200 euros de alquiler, es que no tengo para comer. Entonces, hay que conjugar la rentabilidad razonable con el derecho de la ciudadanía de acceder a una vivienda digna, que permita la convivencia pacífica entre residentes y turistas, que respete los estándares de calidad, porque tampoco vamos a tirarlo todo por la borda. Nos interesa quizás tener menos turistas, bueno, nos interesa quizás no, nos interesa seguro menos turistas de más calidad que muchos turistas hooligan. Eso creo que en eso podemos estar de acuerdo todas las personas presentes. Que además que prevea un sistema impositivo adecuado, que se paguen los impuestos que se tengan que pagar, aquí no se los ahorre nadie, y que frene los procesos de Disneylandización de los destinos vacacionales, que es una palabra, me la inventé hace 2 semanas para La Palma y me gustó y me la he quedado, que frene estos procesos. Entonces, algunas propuestas de solución, bueno, pues sería regular dentro del marco de competencias propias, evitando las restricciones notificadas al derecho de propiedad, respetando el principio del libre mercado, aplicando las herramientas que ya están previstas en la normativa, sobre todo en materia de convivencia de turistas y residentes, y articulando los mecanismos necesarios para frenar la subida de precios de las viviendas para habitantes, residentes habituales, no para los temporales. Entonces, a mí me decía Hugo, claro, es que hace no sé cuántos años que no se hacen políticas públicas de fomento de vivienda. Bueno, pues que se hagan. Quiero decir, yo no soy legisladora, yo soy una mera profesora de Derecho Civil, pero me doy cuenta de que estamos fallando, porque si se están disparando los precios y la gente no puede vivir a un precio razonable, algo estamos haciendo mal. Y con esto, les doy las gracias. Y si quieren hacerme alguna pregunta...